Bueno, estamos aquí con el trabajador social Julián Quintero. Él trabaja aquí en la alcaldía del municipio de San Francisco de... En el programa de atención integral a la primera infancia. Bueno, entonces, eh, ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Hay que tener en cuenta que los tres conceptos se relacionan. El sujeto, cuando hablamos de sujeto, es esa persona o ese individuo que tiene unas características innatas como persona. Eh, y si miramos la parte de la identidad y la subjetividad que también hacen parte del sujeto, esa subjetividad es la capacidad que él tiene de, a través de sus sentidos, mirar e interpretar una realidad, generar una opinión, lo que le permite a él ser una persona que interactúa con las demás personas, basándonos en ese tipo de interpretaciones que le damos a nuestras realidades sociales. Ya la identidad viene a ser ese tipo de grupos y comunidad en donde con las personas que tienen unas personalidades en común, similitudes a nosotros ya comenzamos a tener una identificación hacia esas personas y hacia ese tipo de grupos. ¿Cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Listo. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en una comunidad como tal, las comunidades siempre presentan un tipo de necesidades, situaciones, el factor de la cultura, que son unas costumbres que también tiene la misma comunidad. Normalmente nosotros como seres humanos para poder mejorar, visibilizamos esas diferentes situaciones o necesidades que hay en la comunidad y a través de esa razón subjetiva que yo tengo y de la capacidad de interpretar esa realidad, yo puedo ser una persona que trate de buscar un mejor bienestar para mí como para mi familia, básicamente. ¿En su comunidad existen lugares que permiten construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos? Listo. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en una comunidad, la comunidad funciona también a través de un sistema en el que cuando el niño, desde que somos niños, nosotros tenemos una interacción con nuestros padres, el papá, la mamá, y según desde la genética, incluso desde los mismos comportamientos, nosotros comenzamos a tener esa misma forma de comportarnos. Entonces, la familia sería un lugar que incide para que yo vaya a ir construyendo mi identidad como tal y también la retroalimentación en la forma en que yo veo el mundo. Pero las instituciones religiosas, la escuela y nuestro lugar de trabajo también nos permite a nosotros tener esas interacciones para que a través de lo que nosotros vamos comprendiendo como seres humanos siempre buscamos esa mejoría y es a través de esas instituciones. ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad e identidad con su familia y en el trabajo? Listo. Hay que tener en cuenta que nosotros, siguiendo pues el orden de ideas de lo que le dije anteriormente, es tener en cuenta que con la familia y en el trabajo, cuando nosotros formamos ese núcleo familiar, tenemos unas necesidades económicas. Cuando el niño nace tenemos un tipo de preocupaciones que se identifican con las demás familias. Entonces, al yo tener esas necesidades, yo me identifico con la otra persona para yo poder dirigirme o buscar un empleo o una forma de subsistir para que podamos entre todos construir esa identidad y así cuando estamos ya en nuestro lugar de trabajo, desde el trabajo a la familia, estamos mejorando esas dinámicas. Eso. Porque los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento y de construcción de sujeto, subjetividad e identidad.
¿Por qué los lugares? Bueno, entonces ahí volvemos a lo que es el colegio, la escuela, la familia. Esos lugares son muy importantes porque cuando yo estoy creciendo, estoy desarrollándome, el ser humano no solo crece, el ser humano desde su capacidad mental o su psiquis eh, comienza a relacionarse con la familia. Entonces ahí es donde se habla de inculcar los valores familiares. Pero si nosotros miramos otro lugar, es la escuela, porque como familia le damos esa educación, pero en la escuela es ese lugar en el que yo también debo de ir para completar esa construcción de identidad que yo tengo como persona. Esa educación hace parte de esa construcción de identidad. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Es muy importante tener en cuenta esos tres conceptos, claro que sí, porque cuando nosotros crecemos en una comunidad, mostrando por ejemplo San Francisco, es un territorio que está influenciado por la cultura, y así son las comunidades, todas las comunidades se diferencian las unas de las otras. Entonces cuando aquí la vocación de esta comunidad es básicamente campesina, agrícola, históricamente ha sido esa vocación. Entonces ahí estamos mirando que tenemos algo en común, que es la producción, el trabajo. Entonces yo tengo esa misma costumbre o ese mismo patrón de comportamiento que tienen los campesinos de esa comunidad. Entonces ahí estoy retroalimentando mi identidad. Yo me identifico con el campesino. Cuando hubo el conflicto, la violencia, también yo me identifico con esta persona porque sufrió los mismos hechos victimizantes que yo sufrí. Una persona no entendería lo que yo viví. Entonces, cuando se hace un proceso, ese proceso a uno lo que le permite es, cuando se hizo la política pública de la ley de víctimas, es un lugar donde ya yo voy a que me eduquen, porque los procesos que se han realizado con víctimas han sido educación en derechos, saber en todo lo que es la atención psicosocial, para cómo intervenir a esas personas. Entonces son espacios donde yo reconstruyo mi identidad, donde a través de mi subjetividad armo ese rompecabezas de cómo fueron esos momentos. Entonces los lugares definitivamente. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Bueno, hay que tener en cuenta que en las comunidades, específicamente en esta, eh, cuando uno forma un grupo, es porque el grupo tiene un interés en común. O sea, yo como persona tengo un interés en común preferentemente con otra persona. Aquí tradicionalmente, ¿qué es lo que se han hecho? Las fiestas del bosque y el retorno, las fiestas de las colonias, cuando se celebra el Día del Campesino, cuando se celebra el Día del Maestro, eso hace de que yo me unifique con esas otras personas. Entonces tenemos unos mismos objetivos y unos mismos gustos en común, que todas las personas no los tenemos, nos diferenciamos los unos de los otros, pero en el grupo comienzan a verse en esos intereses que tenemos en común, y eso es lo que crea los grupos. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Sí, totalmente, porque los medios de comunicación, cuando nosotros miramos el consumo, los comerciales están diseñados es para que usted se antoje de tener un producto. Por ejemplo, el color amarillo, que es el primer color que usted mira, la retina del ojo mira, son colores que aparecen en ciertos productos para que sean más llamativos. Y si miramos desde la parte cultural, desde la parte futbolera, por ejemplo aquí en San Francisco, cuando por la emisora, en los canales televisivos se hacen bastantes promociones de un evento, entonces usted se identifica con ese evento, entonces ahí es donde todo el mundo se unifica, se conglomera. Y ahí hay lógicamente, por cultura, por mi costumbre, algo en común que me ayuda a reconstruir la identidad.
¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí, y siempre va a ser así porque el contexto social en el que estamos gira en torno a lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Y si nosotros miramos esos componentes, es en la forma en que yo me identifico. Cuando yo ya a votar por determinado partido político, determinado candidato, estoy teniendo o estoy identificándome con esas personas que apoyan a esta persona. Si yo soy psicólogo, trabajador social, poniéndolo en el contexto de usted y yo, en lo económico tenemos un trabajo, pero usted y yo nos identificamos. Y aparte de eso, más las costumbres que se adquieren, teniendo en cuenta todos esos gustos que tienen las personas, siempre se van a formar esas identidades, que es todo lo que es la cultura y la costumbre. Sí. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Bueno, ahí es un poco más complicado tener en cuenta las minorías. Yo me paro desde el punto de vista de la participación. Si nosotros miramos, las minorías tienen unas costumbres o vienen desde unas culturas que por ser minoría, la mayoría no está acostumbrada a esa costumbre que tienen esos pequeños grupos. ¿Sí me estoy haciendo entender como Sí, sí, la sí. idea? Ajá. Entonces, si nosotros miramos a las minorías, sí se les tiene en cuenta, pero no en su totalidad. No en su totalidad. Es por ejemplo, cuando se conforma un Congreso de la República, cuando se conforma un Consejo Municipal. Si usted mira, las mujeres tienen más baja participación política y se entiende como una minoría. Si nosotros miramos los grupos indígenas, ellos son una minoría y ellos tienen que velar también por sus intereses. Pero cuando se va a someter a votos cierto tipo de decisiones, es más complicado tenerlos en cuenta. Pero no significa que se excluyan en su totalidad. Entonces yo diría que es un 50 y 50. Bueno, sí. Entonces yo quiero agradecerle a usted, señor Julián, por la Listo, entrevista con mucho gusto. y, y gracias por colaborarme en esto. Bueno,